En el año 2020, un terremoto catastrófico sacude Japón. Mientras los rascacielos se tambalean y las calles se abren, un joven actúa por puro instinto, saltando para apartar a una niña de toneladas de escombros que caen. Los gritos de advertencia se pierden en el estruendo de la ciudad. Su acto heroico le cuesta la vida. Atrapado bajo los escombros, desangrándose, sus últimos pensamientos son para la niña que salvó, una completa desconocida. Reflexiona sobre el extraño paralelismo con la muerte de sus propios padres, un destino que nunca imaginó que compartiría. Mientras su conciencia se desvanece, un recuerdo aflora, sus padres, juntos. Finalmente comprende el sacrificio que hicieron, un concepto que siempre se le había escapado hasta este preciso instante. Su existencia se disuelve en una fugaz estela de luz contra la oscuridad, un pasaje de una realidad a otra. Entonces, la conciencia regresa de golpe mientras un par de ojos, imposiblemente pequeños, se abren a un nuevo mundo. Se encuentra mirando una pantalla de listones, la luz que se filtra a través de ella le resulta desconocida. Una oleada de confusión lo golpea. ¿Dónde está? ¿Cómo es posible que siga vivo? Intenta examinar su entorno, pero sus propias manos entran en su campo de visión. Son diminutas, regordetas y completamente ajenas. Se pregunta si de verdad pueden ser suyas. Su pequeña mano se extiende y toca el pecho de alguien cercano. Levanta la vista hacia el rostro surcado de lágrimas de un hombre que reconoce al instante. ¿Papá? La conmoción es abrumadora. Lucha por procesar lo imposible. Se supone que su padre está muerto. Mientras este pensamiento cruza su mente, vislumbra el cabello oscuro de una mujer justo al lado del hombre. Es su madre. Ella lo mira, su voz es suave mientras le dice que su nombre es Kai. Mientras ella y su padre lo sostienen, le da las gracias por haber nacido. En ese momento, lo comprende, ha renacido y, de alguna manera, sus padres están aquí con él. Se tambaleó por la conmoción, su mente infantil luchando por comprender la situación. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba? Su confusión aumentó al encontrarse acunado en los brazos de su madre, con su padre a su lado. Estaba seguro de que había muerto, y que ellos también debían estarlo. La pregunta resonaba en su mente, ¿por qué era un bebé de nuevo? Su madre, Akiko, lloraba de alegría, su voz suave mientras hablaba con su esposo. El pensamiento imposible se solidificó en la mente de Kai, de alguna manera, había viajado en el tiempo. Su padre se inclinó, con una expresión tierna, pidiéndole a su esposa que cuidara de su hijo. La última pieza del rompecabezas encajó para el infante, incluso su nombre, Kai, era el mismo que antes. Su momento fue interrumpido por un hombre de cabello blanco, que se dirigió al padre de Kai como Shirakami Dono. Les indicó que retrocedieran, anunciando que un ritual de invocación de espíritus estaba a punto de comenzar. Una expresión de angustia cruzó el rostro de su padre. Lo sujetaron con firmeza, sus ojos muy abiertos por la alarma. ¿Un ritual? ¿A qué se referían? Una sensación de pavor comenzó a invadirlo. Se encontró en un gran salón formal con suelo de tatami y biombo soji. Sus padres estaban arrodillados en el centro, rodeados de varias figuras solemnes, mujeres con túnicas tradicionales y hombres con uniformes idénticos a los de su padre. El hombre de cabello blanco se dirigió de nuevo a su padre, recordándole que debería haberse preparado para este momento. Como un infante, Kai solo podía observar, sintiendo la atmósfera pesada y extraña que llenaba la habitación. Continuó, con voz firme, explicando el propósito de su reunión. Durante eras, los espíritus malignos han causado terremotos a gran escala, masacres y otros desastres. Para prevenir estas calamidades, afirmó, el deseo del espíritu maligno debe ser satisfecho permitiéndole poseer el cuerpo de un niño recién nacido. Concluyó con una declaración final y escalofriante, los únicos capaces de realizar este rito son un grupo conocido como exorcistas. La implicación quedó suspendida en el aire, Kai era el sacrificio. Escuchaba a los hombres hablar, sus voces graves. Discutían su misión de proteger la paz de la humanidad, una misión que dependía de este ritual. Si llegara a fallar, desastres inimaginables caerían sobre el mundo. Lo que estaba en juego era aún mayor esta vez, ya que el espíritu que estaban invocando era el más fuerte de todos, el dios demonio Douma. El padre de Kai reconoció el terrible precio, su voz tensa. Mientras se lidiaba con esta sombría realidad, dos asistentes le instaron a darse prisa, advirtiéndole que si permanecía tan cerca del bebé, todos quedarían atrapados en los efectos del ritual. Él observaba, su rostro una máscara de angustia, en marcado contraste con la expresión de la madre. Ella yacía en la cama, su mirada llena de una silenciosa y desgarradora resolución. Su voz era suave mientras se disculpaba, aunque Kai aún no podía entender por qué. Los hombres y las asistentes permanecían cerca, sus figuras distantes y sombrías. Un momento después, el propósito quedó claro cuando trajeron un instrumento ritual adornado con campanas. Los exorcistas anunciaron el inicio del ritual de invocación del dios demonio Douma. Mientras su madre lo sostenía cerca, una energía repentina y poderosa pulsó por la habitación. La energía emanaba del espacio ritual donde él y su madre yacían ahora. Las lágrimas corrían por el rostro de su madre mientras le suplicaba perdón, pidiéndole que la perdonara por dejarlo atrás. Confundido, Kai solo podía preguntarse por el significado de sus palabras mientras una forma monstruosa y sombría comenzaba a materializarse ante él. La masa sombría era el demonio, y una voz resonó directamente dentro de la mente de Kai.
Reconoció su sentido de identidad, incluso siendo un bebé, pero lo descartó como irrelevante. La voz declaró que pronto, el cuerpo de Kai sería poseído por el gran Douma, y él solo podría observar desde adentro, atrapado por su maldición. Antes de que la posesión pudiera comenzar, el demonio proclamó su primer acto, enviaría a su madre a la muerte. Zarcillos oscuros y violentos de energía brotaron de la masa y se dispararon hacia ella, envolviéndola en un instante mientras Kai observaba con horror. El arremolinado vórtice de energía oscura se apretó a su alrededor. La horrible revelación lo golpeó con toda su fuerza, este espíritu malévolo estaba tratando de matar a su madre. Era impotente, un bebé indefenso que veía cómo le arrebataban a la única persona con la que acababa de reencontrarse en esta nueva vida. No podía hacer nada más que mirar, atrapado en una situación que ni siquiera podía empezar a comprender. De repente, se ve inmerso en una visión de un futuro que quiere evitar desesperadamente. Se ve a sí mismo como un niño de 6 años, vestido de negro para una reunión solemne. Escucha susurros de lástima de los presentes, que comentan el desafortunado destino del matrimonio Shirakami, que murió salvando a un niño que ni siquiera conocían, dejando atrás a sus propios hijos pequeños. El pensamiento resuena en su mente con absoluta certeza, no quiere eso. En esta sombría premonición, una voz lo llama alarmada, cuestionando sus acciones mientras alcanza algo sobre una mesa. La visión se desvanece, pero la pena permanece. Tumbado, indefenso, piensa en su madre y su padre, preguntándose si la gente de verdad está diciendo que no les importa lo que le pase a su familia. Una lágrima solitaria se escapa de su ojo. El peso de esa posible pérdida lo abruma, y las lágrimas corren por su rostro mientras se pregunta en silencio por qué tendría que pasar esto. Una oleada de energía desafiante brota de su interior. Rechaza ese futuro por completo. Nunca lo quiso y no permitirá que suceda. Esta poderosa resolución se manifiesta en el presente. Mientras Kagami se apresura a intervenir, el dios demonio Douma retrocede conmocionado. El infante, Kai, se resiste activamente a su control. Un pensamiento claro y decidido emana del bebé, esta vez, voy a protegerlos. El repentino cambio en la presión espiritual sobresalta a los presentes. El padre de Kai se gira, incrédulo, mientras los otros exorcistas exclaman que el aura amenazante de la maldición del dios demonio se ha desvanecido de repente. Él corre al lado de su esposa, llamándola por su nombre. Akiko-san, consciente y sosteniendo a su hijo, lo mira, débil pero viva. Confirma que está bien e inmediatamente pregunta si Kai está a salvo. Su atención se desvía hacia el bebé. Puede sentir el maná oscuro del dios demonio Douma que ahora reside dentro de Kai, el ritual de invocación fue un éxito. Sin embargo, no puede comprender cómo es posible, ya que la maldición mortal destinada a matar a su esposa nunca se activó. Kai Kedono observa, con gotas de sudor en la frente, declarando que la situación no tiene precedentes. El precio por el ritual de invocación, la maldición que mata a la madre, nunca se pagó, pero la invocación se completó. Contempló a la madre y al niño, con la mente conmocionada por el imposible resultado. La maldición del dios demonio Douma era conocida por ser absoluta, un poder tan fuerte que incluso las parteras y las doncellas del santuario involucradas en el ritual a menudo perecían. Era una regla de hierro que el niño poseído por el espíritu maligno debía matar a su madre. Nunca había habido un solo caso en el que la maldición no se hubiera activado. Su conmoción se endureció hasta convertirse en una sombría determinación. Se dirigió al padre del niño, insistiendo en que el poder oculto dentro del infante podría descontrolarse algún día. Por la seguridad de todos, declaró, debían deshacerse del niño inmediatamente. El padre retrocedió con incredulidad, gritándole a Kai Kedono que no le permitiría hacer tal cosa. Incluso el infante, Kai, pareció registrar las crueles palabras del hombre, con los ojos muy abiertos con una extraña conciencia mientras la rabia interna de su padre bullía. Al oír la amenaza, Akiko-san gritó el nombre de su esposo, con una expresión de terror en el rostro. La idea de que alguien se atreviera a deshacerse de su hijo, su Kai, era incomprensible. En respuesta a la amenaza y al miedo de su madre, una aura oscura brotó del infante Kai, arremolinándose hacia afuera en un violento vórtice. Los exorcistas en la habitación jadearon alarmados, reconociendo la energía malévola del dios demonio Douma. El bebé soltó un gemido, pero dentro del llanto había un feroz desafío. Una voz oscura y monstruosa resonó desde el aura, jurando matar, pero la propia voluntad del infante la rechazó, gritando que se detuviera. Sostenido en los brazos de su madre, la voluntad del infante de alguna manera logró suprimir el poder del dios demonio, evitando que se descontrolara. Douma, atrapado dentro del niño, estaba atónito. No podía comprender cómo este mero bebé era capaz de poner su inmenso poder bajo control. Inmutable ante la demostración, Kai Kedono reiteró su postura al padre del niño. Afirmó que estaba hablando a riesgo de su propia vida, pero creía firmemente que debían deshacerse del niño de inmediato. Apretó la mandíbula. Le dijo a Kai Kedono que se calmara, recordándole que ya había dejado clara su posición, no lo permitiría. Desde el otro lado de la habitación, un hombre mayor y autoritario, al que se dirigían como Jin Sandono, pidió con postura. El hombre, Jin Sandono, explicó entonces la naturaleza del ritual de invocación de espíritus. Siempre dura 7 años, comenzando cuando el espíritu es invocado y terminando cuando descansa. El propósito principal es mantener los efectos de la maldición en un mínimo absoluto.
como es costumbre, esto significaría esperar hasta que el espíritu abandone el cuerpo del médium. En otras palabras, no tenían más opción que vigilar al niño hasta que cumpliera 7 años. Él se mantuvo al margen mientras Akai Kedono confrontaba al anciano, Jin Sandono, cuestionando si su decisión era indulgente por el hecho de tener una hija. Jin Sandono lo interrumpió bruscamente, ordenando que mantuvieran sus vidas privadas separadas de sus deberes. La reprimenda dejó a Akai Kedono furioso, con el rostro contraído por una frustración tácita. En ese momento, el infante Kai se percató de una voz en su cabeza. Era una presencia tosca y exigente, que lo llamaba mocoso y le decía que no la ignorara. El niño se dio cuenta con total claridad de que esa persona hablaba mucho. Más tarde, después de que su padre enviara a todos a casa, la voz regresó. Aclaró que no era una persona, sino el dios demonio Douma, que ahora residía en su cabeza. Douma parecía percibir la verdadera naturaleza de Kai, preguntándole qué era y señalando que no era un bebé normal. Mientras ocurría este intercambio interno, la madre de Kai notó la expresión preocupada de su esposo. Él se volvió hacia ella, comenzando a explicar algo que sabía que le costaría creer. Le dijo que hacía un momento, solo por un instante, sintió un tenue maná de luz proveniente de Kai. Ocurrió, explicó, en el momento exacto en que el aura oscura de Douma se desvaneció. Luego confirmó que él también lo había sentido. Especuló que solo ellos pudieron haberlo sentido debido a su proximidad con su hijo. El descubrimiento fue asombroso, nunca había oído hablar de nadie que poseyera maná con dos atributos contradictorios como la luz y la oscuridad. Mientras yacía escuchando, Kai levantó la vista, contemplando su futuro. Con estas dos fuerzas opuestas en su interior, se dio cuenta de que era posible que se convirtiera en alguien realmente asombroso. Pasaron 4 años. El maestro recibió un informe sobre un ataque de un demonio espiritual que acababa de ocurrir. Los exorcistas ya estaban en el lugar y, gracias a sus esfuerzos, no hubo bajas importantes. En el mundo en el que renací, Japón, específicamente la ciudad de Tokio, era fundamentalmente diferente. Aquí, la gente podía manipular un poder conocido como maná. Usaban este poder para combatir amenazas llamadas demonios espirituales, entidades monstruosas que podían aparecer en medio de la vida cotidiana, dejando destrucción y víctimas a su paso. Mi padre observó que, para ser un niño, estaba inusualmente bien informado sobre los exorcistas. A mí me parecía normal, teniendo en cuenta que tanto él como mi madre eran exorcistas. Me miró con seriedad y me dijo que, si de verdad deseaba convertirme en uno, tendría que empezar mi entrenamiento lo antes posible. Se arrodilló a mi altura, con un tono cada vez más sombrío. Me explicó que los demás exorcistas luchan para proteger el mundo, pero que su propósito no es simplemente matar a los demonios espirituales. Luego me preguntó si de verdad comprendía el grave peligro que representaban las criaturas a las que se enfrentaban. Su mirada se perdió en la distancia mientras continuaba, confirmando que es una ocupación que pone en riesgo la vida. Admitió que a veces resultan heridos y, en ocasiones, incluso pierden la vida. Hizo hincapié en que esa era precisamente la razón por la que necesitaba pensar detenidamente en mi futuro. La fuerza de un exorcista era necesaria para, algún día, protegerle a él y a mi madre. Escuché, asimilando el peso de sus palabras. Con una nueva determinación endureciendo mi expresión, levanté la vista y declaré mi intención sin rodeos: yo también quiero volverme más fuerte. Mi padre observó, con un atisbo de sorpresa en su rostro, mientras me daba la vuelta para irme. Entonces corrí por la casa, llamando a mi madre. Al verla al final del pasillo, le anuncié alegremente que iba a salir a jugar. Ella se percató de mi entusiasmo, me preguntó si me dirigía al jardín y me recordó que tuviera cuidado. Le respondí con un entusiasta: de acuerdo, antes de salir. Mientras mis padres me veían marchar, mi madre le comentó a mi padre que a veces digo cosas que solo diría un adulto. A pesar de ello, confesó que ver mi figura infantil corriendo a jugar le producía una sensación de alivio. Luego preguntó si había vuelto a expresar mi deseo de convertirme en exorcista. Mi padre lo confirmó con una palabra sencilla y elocuente: bingo. Añadió que era natural, al fin y al cabo, porque eran una familia de exorcistas. Observaba a su hijo alejarse por el complejo familiar, expresando su preocupación de que pertenecer a una de las 7 grandes familias pudiera estar ejerciendo demasiada presión sobre el niño. Kai, sin embargo, parecía despreocupado, saltando y pisando con ligereza las piedras de un estanque en el jardín. Continuó su camino, sus sandalias de madera resonando en el sendero de piedra mientras se adentraba en una zona boscosa, asintiendo para sí mismo que ya era hora. De repente, una voz lo llamó mocoso. Kai se giró para ver a otro joven con el pelo de 2 tonos, que sonreía con suficiencia, seguro de que nadie de la casa debería haber podido verlo llegar tan lejos. El recién llegado preguntó si a Kai le importaría seguirle el juego de nuevo hoy. Con una expresión decidida, Kai simplemente aceptó. La actitud juguetona del chico se desvaneció mientras una energía oscura brotaba a su alrededor. Declaró que solo bromeaba sobre tener tiempo libre, preguntando si Kai realmente pensó que diría algo así. Este poder intenso, explicó, era la forma en que uno aprendía a rendirse. Reflexionó que ahora podía dejar de pensar por completo. Luego giró la cabeza y gritó un nombre al viento: Douma. En respuesta, Youtui me apareció, reprendiendo al chico por su arrogancia y recordándole lo desesperadamente que luchó cuando era un bebé. Mientras Kai observaba, finalmente lo comprendió.
Había estado desafiando estos intentos de posesión desde que nació en este mundo. Un recuerdo afloró, su madre sosteniéndolo mientras era un bebé que lloraba a gritos. Ella recordó cómo sucedía una y otra vez, cada vez que aparecía una oportunidad. El flashback continúa, revelando la perspectiva del dios demonio Douma. Sintiendo una oleada de poder, la entidad declara su intención de apoderarse finalmente del cuerpo del bebé Kai, jurando que esta vez no se le negará. Yacía allí, un bebé indefenso, dándose cuenta de que no podía moverse ni hablar. Se preguntó internamente por qué Douma, si era tan poderoso, no se apoderaba de su cuerpo de una vez, reflexionando sobre la inesperada cantidad de tiempo libre que parecían tener los bebés. A pesar de su parálisis física, su voluntad permanecía intacta. Desde lo más profundo de su ser, el bebé proyectó un poderoso rechazo mental, rugiendo que no dejaría pasar al demonio. La escena cambia ligeramente, mostrando a sus padres observándolo. Su padre lo llama, haciéndole señas para que se acerque, mientras Kai, concentrado en practicar su gateo, se enfurece internamente con Douma por la interrupción. Para sorpresa de sus padres, el bebé de repente se levanta y se pone de pie. Grita mentalmente a la entidad que se detenga, mientras la forma sombría de Douma se burla de él, preguntándole por qué no debería poseerlo para ayudar con su entrenamiento. La voz de Douma relata sus persistentes esfuerzos a lo largo del tiempo. Había intentado numerosos métodos, esperando una oportunidad mientras Kai se bañaba, intentando usar hechizos de sueño en su cuna e incluso atacando cuando estaba distraído con un programa de televisión. El demonio nota que Kai se acostumbró a la lucha constante, pero creía que finalmente había encontrado una apertura. El recuerdo se desvanece, volviendo al presente. Joe Tuime le habla a Kai, su recipiente. Menciona que últimamente él ha estado resistiendo menos, un hecho que le trajo algo de alivio, aunque su declaración parece preocuparlo. Ella continúa, con una sonrisa astuta y confiada en su rostro. Aclara que es ingenuo al pensar que ella se ha rendido. Le advierte que en el momento en que muestre la más mínima apertura, aprovechará la oportunidad para apoderarse de su cuerpo. Sus palabras lo dejan preocupado. Los dos se sientan bajo un árbol, Kai encorvado con la cabeza entre las manos mientras Joe Tuime lo observa con una expresión plácida. Él la mira, confundido, y le pregunta si lo está ayudando. Joe Tuime se pone nerviosa al instante y lo niega con vehemencia. Kai insiste, señalando la contradicción entre sus amenazas de posesión y su actual actitud servicial. Avergonzada, le dice que deje de usar su habilidad de reconocimiento, quejándose de que está arruinando su ritmo. Ella se sienta sobre él mientras yace en el suelo, fingiendo molestia. Se pregunta por qué entrenaría a un mocoso como él, afirmando que simplemente lo está agotando para crear una oportunidad que pueda explotar. Él baja la mirada, rechazando su premisa. Le dice que el simple hecho de que esté allí con él es suficiente, y se lo agradece. Desde fuera de plano, ella desestima su gratitud como una exageración, insistiendo en que solo está allí para observar. Continuando con su explicación, Kai admite que, como todavía no puede usar bien el maná, este entrenamiento físico es el único otro método que se le ocurre para fortalecerse. Confiesa que últimamente se ha sentido desanimado, una revelación que parece suavizar la expresión de Joe Tuime. Él suelta una pequeña y cansada risa. Le dice que tiene sentimientos encontrados sobre que ella le ayude a aprender a usar su poder, pero que no quiere preocupar a su padre ni a los demás, así que no se atreve a contarle sus dificultades. Más tarde, mientras se esfuerza por hacer flexiones, Joe Tuime yace despreocupadamente sobre su espalda, añadiendo dificultad. Él se queja de que siempre le dice lo mismo, pero cada vez que ella hace eso, le resulta más difícil hacer cualquier cosa. Sin inmutarse, ella simplemente anuncia que ha completado sus abdominales y que es hora de las flexiones. Él argumenta que no está añadiendo presión, solo distrayéndolo. Ella le responde bruscamente, con un pequeño rostro demoníaco apareciendo sobre su hombro, declarando que es lo más natural. Para que el entrenamiento sea efectivo, insiste, debe estar bajo mayor presión. Cuando intenta replicar, ella se abalanza de repente para taparle la boca, silenciándolo. Sus ojos se abren de par en par por la sorpresa ante su acción abrupta. Luego se queda quieta, de espaldas a él, en silencio, mientras percibe que algo no está bien en el bosque circundante. Su voz corta el silencio, advirtiendo a Kai que está siendo observado. Sobresaltado, él gira la cabeza justo a tiempo para ver un único ojo luminoso que los espía desde el oscuro follaje. Ella mira fijamente hacia el observador oculto, identificándolo como un Shikigami de tipo vigilancia. Se pregunta en voz baja por qué alguien enviaría una criatura así para espiarlos. Ella le toca suavemente la mejilla, explicando que su naturaleza es obvia. Después de todo, es un medium sin precedentes. Sus palabras continúan fluyendo mientras se para detrás de él. Relata cómo no solo evitó que su madre muriera por la maldición del ritual de invocación, sino que también ha logrado conservar su propia identidad, una hazaña que debería haber sido imposible. Con una sonrisa de complicidad, añade que está haciendo todo esto mientras alberga el alma del gran Douma. Especula que el maestro del Shikigami espía es probablemente una de las personas que participaron en ese ritual de invocación original, concluyendo que para los humanos debe ser toda una anomalía. Mientras su entrenamiento continúa en el claro del bosque, sus pensamientos se desvían hacia la vigilancia. Se da cuenta de que ha estado ocurriendo con más frecuencia. Antes, los observadores solo aparecían de vez en cuando, así que no le importaba.
Pero ahora, siente como si lo estuvieran observando todos los días. Inclinándose hacia él, cambia bruscamente de tema, recordándole que mañana es el día de su prueba de capacidad de maná. La noticia lo toma por sorpresa. Una energía traviesa irradia de ella mientras se pone una máscara demoníaca. Expresa su entusiasmo por ver qué tipo de reacción tendrán ellos, dependiendo de los resultados de su prueba. Cuando él pregunta a qué se refiere, su voz resuena con una risa críptica, diciéndole simplemente que espere y vea. Al día siguiente, en una sala formal, el doctor que administró la prueba se sienta ante Kai y su padre. Comienza su informe sobre la medición de la capacidad de maná de Kai-sama con una sincera disculpa. Mira directamente al padre de Kai y le entrega los desconcertantes resultados que recibieron. La capacidad del niño era inconmensurable. Kai, sentado junto a su padre, levanta la vista con ojos grandes y curiosos. Su padre, perplejo, le pregunta al doctor qué significa exactamente ese resultado. El doctor se prepara para explicarlo en términos sencillos. El doctor comenzó a explicar las métricas estándar de la prueba, sosteniendo una ampolla. Detalló cómo el reactivo de la prueba cambia de color según la capacidad de maná del sujeto, comenzando en púrpura para los niveles más bajos y progresando a azul claro. El color rojo, señaló, era una rareza extrema, que solo aparecía en aquellos con las capacidades más altas, una ocurrencia de 1 en 10 millones. Basándose en esta escala, señaló la muestra de Kai, que permanecía incolora y transparente. Con un tono vacilante, el doctor concluyó que esto significaba que la capacidad de maná de Kai era, en otras palabras, muy escasa. El padre de Kai observaba con creciente preocupación mientras su hijo miraba fijamente al suelo. Elaboró sobre el sombrío pronóstico, explicando que la capacidad de maná de una persona suele estar completamente desarrollada a los 3 años, sin que se esperen cambios significativos después de ese punto. El resultado era prácticamente cero. El padre de Kai pidió confirmación, mientras que el propio Kai procesaba la devastadora implicación, no tenía ninguna afinidad con el maná. Su padre, negándose a aceptarlo, le suplicó al doctor, preguntando si había alguna otra forma de interpretar los resultados. Pero el niño ya había escuchado suficiente. Con la cabeza gacha y los puños apretados, Kai se dio la vuelta y se alejó de la discusión. Caminó en silencio por la veranda de madera, ignorando la llamada desesperada de su padre desde atrás. Se detuvo a medio paso cuando un brillo suave y etéreo emanó de repente de los arbustos que bordeaban el jardín. Impulsado por un propósito oculto, echó a correr, dejando atrás la casa y adentrándose en el bosque circundante, jadeando mientras avanzaba. Agotada su energía, se desplomó de rodillas. Mirándose las manos, murmuró en voz alta la conclusión a la que se suponía que debía haber llegado, no había forma de que pudiera convertirse en exorcista. Detrás de él, una suave risa resonó desde una presencia femenina. Pero al ponerse de pie, su fingida desesperación se desvaneció, reemplazada por una sonrisa de complicidad, casi burlona. Comenzó a reír, dándose cuenta de que todos los involucrados estaban operando bajo un enorme malentendido. Reflexionó para sí mismo sobre el Shikigami, reconociendo que era parte de la confusión, pero antes de que pudiera terminar su pensamiento, la voz de Youtoime lo interrumpió bruscamente, advirtiéndole que no hablara tan descuidadamente mientras se dirigía a él como Do. Escuchó la voz de Youtoime explicando la cruda realidad de su situación. Tan pronto como se difundió la noticia de su nula capacidad de maná, sus enemigos creyeron erróneamente que era la oportunidad perfecta para eliminarlo. El suelo crujió bajo el peso de una bestia masiva y con colmillos que emergía de entre los árboles. Kai levantó la vista conmocionado mientras Youtoime confirmaba que el maestro del Shikigami no había perdido tiempo en actuar. Reconoció a la criatura como un demonio espiritual. Un pensamiento sombrío afloró, al menos su padre había entendido el verdadero significado de los resultados de la prueba, a diferencia de los demás. En otra parte del territorio, su padre se enfrentaba a un demonio reptiliano diferente, preguntándose cómo había traspasado sus defensas. Kai, sin embargo, desechó rápidamente sus propios pensamientos, dándose cuenta de que no era el momento de reflexionar sobre el significado de su poder, inconmensurable. Una voz suave interrumpió su pánico, cuestionando su conclusión. ¿Qué no es el momento, dices? Youtoime se materializó a su lado, su mano tocando suavemente su rostro. Declaró que, de hecho, era el momento perfecto para que él aprendiera sobre su poder. Atónito, Kai solo pudo balbucear su verdadero nombre, Douma, antes de preguntar qué era ella en realidad. De repente, un calor abrasador recorrió todo su cuerpo. La voz de Youtoime resonó en su mente, explicando que para usar las habilidades basadas en maná, conocidas como Youjutsu, primero se debe tener la fórmula de cada técnica grabada en el propio ser. Su expresión se endureció con determinación. Le informó que la fórmula de artes del rayo, trueno, ahora fluía a través de él, solo uno de los innumerables Youjutsu. Con un gesto de su dedo, le ordenó, ahora, ve. Le ordenó que derrotara al demonio con su nueva técnica. Kai protestó, insistiendo en que necesitaba maná para usarla. Mientras la bestia se abalanzaba, Youtoime suspiró, exasperada de que él siguiera obsesionado con ese único punto. Su rostro se descompuso al asimilar la devastadora conclusión. Si realmente necesitaba maná, entonces le era imposible proteger absolutamente nada. Se quedó paralizado, con su convicción anterior hecha añicos. La voz de Youtoime resonó, cuestionando si su determinación de proteger a sus padres era tan débil como para ser superada por su control.
Mientras su mano se cerraba en un puño, desafió en silencio su evaluación. Su desafío se solidificó en una nueva comprensión. Tenía que dejar de poner excusas. Para proteger a sus padres, para proteger todo lo que le era precioso, necesitaba arriesgar su corazón y su alma. Con esa resolución, se lanzó hacia adelante, declarando que no tenía otra opción. Lanzando su palma hacia el demonio, desató la técnica de las artes del rayo, trueno. La explosión de poder resultante sorprendió incluso a Youtoime. Observó en voz alta que el chico no poseía ningún talento para el maná. Ante ellos, una trinchera masiva y humeante se abría en el paisaje, arrasando con todo a su paso. Youtoime se dio cuenta de lo obvio, la prueba que Kai había realizado era simplemente incapaz de medir un poder de esta magnitud. Se volvió hacia el niño, llamándolo mocoso. Con una convicción recién descubierta, le dijo que estaba segura de que se convertiría en un exorcista como ningún otro que hubiera existido. Su mirada se suavizó al contemplarlo. Declaró que su camino hacia la supremacía apenas comenzaba y que ella, como Douma, velaría por él. Bajo la guía del dios demonio, el talento de Kai finalmente había comenzado a florecer, abriendo el camino para que su historia se convirtiera en la del exorcista más fuerte. En el lugar de una explosión masiva que ha arrasado los terrenos de la finca, un grupo de exorcistas examina los daños. La familia Shirakami ha quedado sumida en el caos por lo que creen que fue un único ataque. El maestro se dirige al padre de Kai, afirmando que, basándose en las huellas, un demonio espiritual sin duda logró infiltrarse. Sin embargo, su padre expresa incredulidad, considerando imposible que un demonio pudiera causar tal destrucción por sí solo. Abrumado por la discusión del suceso que él mismo causó, Kai permanece en silencio, con una expresión cargada de preocupación mientras los adultos continúan su investigación a sus espaldas. Mientras se mantiene alejado del grupo, Youtoime aparece a su lado, pinchándole la mejilla. Ella cuestiona su necesidad de esconderse, preguntando por qué sería un problema que sus padres se enteraran de sus poderes. Kai replica que hay muchas razones, insistiendo en que si se enteraran, solo se preocuparía. Irritado, le dice que pare. Decidiendo abandonar la tensa atmósfera, se escabulle silenciosamente, echando un último vistazo a sus padres. Mientras tanto, el maestro le comenta al padre de Kai sobre el poder, inconmensurable, que se desató, admitiendo que nunca pensó que sería de tal magnitud. Habiéndose escabullido sin ser vistos, Kai y Youtoime caminan por una veranda exterior de la casa principal. Ella percibe su inquietud y le pregunta qué le pasa, señalando que si estaba tan preocupado, debería haberse quedado en el lugar. Con una mirada turbada, Kai responde que él tampoco quería quedarse allí. Justo entonces, su padre se acerca por detrás, llamándolo por su nombre. Le pregunta a Kai si escuchó la enorme explosión de antes que causó un gran alboroto en el jardín. Él continúa, explicando que la situación es bastante grave y tiene a todos alterados. Kai baja la mirada, afirmando en voz baja que en realidad no escuchó nada. Su padre suspira, comentando lo inquietante que es pensar que un peligro así pueda acechar tan cerca de ellos. Escucha la voz de su padre admitir que ya no pueden holgazanear, ni tampoco pueden seguir ignorando su deseo de convertirse en exorcista. Su padre se encuentra al final de un largo pasillo de madera, mirándolo y decidiendo que su entrenamiento debe comenzar la semana siguiente. El niño se sorprende por lo repentino de la decisión, balbuceando sobre los resultados de su prueba de capacidad de maná. Pero su padre lo interrumpe, exigiendo escuchar su resolución una vez más. Mira a su hijo, con expresión seria, y le plantea la pregunta directamente, ¿quieres ser un exorcista? En respuesta, las pequeñas manos de Kai se aprietan en puños decididos. Su mirada es firme e inquebrantable, su joven rostro muestra una firme resolución. Unos días más tarde, Kai se encuentra en el dojo familiar, vestido para entrenar. Youtoime, posada en su hombro, comenta sobre el impresionante dojo, digno de una famosa familia de exorcistas, y le pregunta si está nervioso. Kai admite que sí, ahora que por fin ha llegado el momento de comenzar su entrenamiento. Su padre le presenta entonces a una joven, pidiéndole a Kai que la llame Kagami, su nueva instructora de exorcismo. Kai se sorprende, ya que pensaba que aprendería directamente de su padre. Su padre le explica que, como Kai es un medium, necesita una instructora con experiencia en enseñar a niños mediums a desarrollar su poder. Tras una difícil búsqueda, finalmente encontró a Kagami. El niño mira a su nueva maestra con expresión interrogante. Kagami le devuelve la mirada con una expresión aguda e intensa, una energía casi eléctrica crepitando a su alrededor mientras evalúa a su nuevo alumno. Antes de que comenzara el entrenamiento, su padre le había entregado un pequeño objeto en forma de cruz, explicándole que era un amuleto protector. Le había dicho a su hijo que el amuleto era la prueba de que siempre estaría velando por él, animándolo a dar lo mejor de sí. Con un grito decidido, Kai aceptó. Observa a su padre partir con su nueva instructora, Kagami, con una expresión de consternación en el rostro. Se pregunta en voz alta cuál es su problema. Mientras está ahí de pie, Youtoime se materializa a su lado, apoyando suavemente la cabeza en la de él. Le pregunta si está triste por la partida de su padre, asegurándole que ella estará ahí para él. Reflexiona internamente que entrometerse justo cuando alguien está fortaleciendo su determinación es un asunto delicado. Dentro de la sala de entrenamiento, Kagami lo sorprende al golpear su frente contra el suelo en una profunda y formal reverencia. Le agradece por haber venido y declara que espera con ansias trabajar con él. El chico queda atónito ante la exhibición,
pensando para sí mismo que es una obra maestra de Dogeza. Kagami, todavía postrada, parece confundida por su falta de respuesta. Ella pregunta si está bien que levante la cabeza, añadiendo que no desearía otra cosa. Azorado, Kai le dice rápidamente a su nueva sensei que por favor se levante. Con una expresión tensa, ella asiente y comienza a levantarse del suelo, accediendo a su petición. Ya de pie, Kagami se cruza de brazos y le dice despreocupadamente que se divierta. Confundido, Kai pregunta a qué se refiere. Ella explica que los sacos de arena son para golpear y patear para entrenar las habilidades de ataque. Cuando Kai pregunta qué tiene que ver un saco de arena con todo esto, ella lo malinterpreta, disculpándose profundamente y ofreciéndose a convertirse en un saco de arena, de tipo colgante, de inmediato. Él aclara rápidamente que quiere convertirse en un exorcista. Para lograrlo, le solicita formalmente que le enseñe los fundamentos y le pide que cuide de él. Kagami lo mira fijamente, con los ojos muy abiertos y completamente sorprendida por su seria declaración. Su compostura se rompe. El maletín que sostenía cae al suelo con estrépito mientras procesa sus palabras. ¿Este niño, es realmente un niño poseído? Ella jadea, cubriéndose la boca al darse cuenta de algo. Rápidamente se disculpa, restándole importancia a su reacción. Recuperando la concentración, confirma que si eso es lo que él desea, entonces es algo en lo que ella también se especializa. Su compostura flaquea cuando una ola de dudas la inunda. Es imposible, piensa, con el rostro ensombrecido por la angustia. Recuerda la terminología oficial, niños medium, pero la etiqueta despectiva, niños poseídos, resuena en su mente. Un pensamiento más duro y certero atraviesa su conflicto, no se les puede llamar otra cosa que niños poseídos. Afloran los recuerdos de las incontables e indescriptibles humillaciones que soportó. Recuerda a otros niños burlándose de ella, amenazándola y, finalmente, decidiendo usarla como objetivo, como un balón para sus crueles juegos. El recuerdo culmina en la sombra amenazante del espíritu maligno más fuerte al que se enfrentó, el dios demonio Douma. Se da cuenta de que no puede permitirse bajar la guardia. Armándose de valor, aprieta el puño. Reconoce que esto es necesario para cumplir su verdadero objetivo en este trabajo. Habiendo recuperado la concentración, se vuelve hacia Kai. Tal como él deseaba, le explicará los 3 principios de los exorcistas, mente, técnica y cuerpo, y le pide que mire unas ilustraciones que ha preparado. Usando una pequeña pizarra con dibujos toscos, detalla los principios. La mente, o akujutsu, son técnicas especiales únicas de cada individuo que moldean el alma, utilizables solo por unos pocos talentosos. La técnica, o youjutsu, son los fundamentos, que convierten el maná en los 5 grandes elementos. Finalmente, el cuerpo, o taijutsu, es el combate físico que depende del maná, cuyo entrenamiento básico mejora la resistencia. Concluye que esto cubre lo esencial y señala que los estudiantes suelen aprender taijutsu primero, mientras Kai comenta para sus adentros lo singulares que son sus dibujos. Luego le pregunta si tiene alguna duda. Kai afirma inmediatamente que sí, sobresaltándola. Señala que tanto la mente como la técnica requieren la habilidad de moldear el maná, algo que los niños de su edad normalmente no pueden hacer. Sus ojos brillan de emoción mientras declara que quiere ver el youjutsu. Sorprendida por su entusiasmo, Kagami accede, aunque añade que puede ser presuntuoso por su parte hacer una demostración. Extiende la mano y una pequeña y suave llama cobra vida en su palma. Artes de fuego, luz de luciérnaga, anuncia. Kai la mira, completamente cautivado y sin palabras. Está completamente asombrado. Pregunta en voz alta si el fuego realmente sale de su mano y cuestiona el principio que lo rige. Su reacción intensa y con los ojos muy abiertos es tan abrumadora que Kagami retrocede por la sorpresa. Expresa su sorpresa ante la pequeña llama, lo que provoca que Youtoime flote hacia él y lo regañe, recordándole que había presenciado una técnica mucho más impresionante el otro día. Ella profundiza, explicando que una vez que la fórmula de una técnica es infundida, se convierte en una parte permanente del cuerpo del usuario, permitiéndole usarla a voluntad. Kagami, sin embargo, lamenta internamente no poder usar una técnica tan llamativa cuando le plazca. Él dirige su atención a Youtoime, preguntándole sin rodeos si podría tener miedo de fallar. La pregunta queda en el aire, y Kagami lanza una mirada aguda, dándose cuenta de que ha dicho su pensamiento en voz alta. Ignorando la tensión, presiona a Kagami para que le explique cómo realizó la técnica. Azorada, ella accede a explicar, pero pide un momento para prepararse. Tras un momento, saca un libro grande y encuadernado de un maletín metálico. Explica que cada técnica de Youjutsu tiene un libro de las artes correspondiente. Cuando Kai pregunta si necesita leerlo, ella lo corrige, afirmando que basta con tocar el libro. Ella continúa, detallando que al contacto, la fórmula de la técnica fluye directamente al cuerpo del usuario. A partir de ese momento, todo lo que se necesita para activarla es un entrenamiento de imagen continuo, visualizando el efecto. El concepto deja a Kai perplejo. El libro yace en el suelo, con su portada claramente marcada como Artes, luz de luciérnaga. Aunque el proceso suena simple, el entrenamiento de imagen es notoriamente difícil. Además, si un individuo carece de la aptitud específica para una técnica, ninguna cantidad de entrenamiento le permitirá activarla, un resultado común. Una sonrisa de suficiencia se dibuja en su rostro al darse cuenta de que este es el método estándar que Youtoime usa para aprender.
Lo ve como una oportunidad perfecta para desafiarla y demostrar su propia capacidad. Mientras extiende la mano, que ya brilla con un aura tenue, Kagami confirma que el libro contiene la misma fórmula para la técnica luz de luciérnaga que ella demostró antes. Con una sonrisa de confianza, coloca su mano firmemente sobre la cubierta del libro. Anuncia su intención de intentarlo y le devuelve la burla a Youtoime, preguntando directamente quién era la que supuestamente tenía miedo. Toca el libro, sintiendo como la fórmula de la luz de luciérnaga se transfiere a él. Este, piensa, es su primer paso para convertirse en exorcista. Mientras se prepara, Youtoime lo observa, diciéndole que no hay nada que temer. Tras la transferencia, intenta activar el arte. Se esfuerza, concentrando toda su atención en la tarea, pero no ocurre nada. Pasa un momento de confusión, seguido de otro gruñido de esfuerzo, pero la técnica permanece inerte. Su fracaso es recibido con una carcajada de Youtoime, que le da unas palmaditas juguetonas en la cabeza. Se burla de su orgullo anterior, recordándole cómo gritó que lo conseguiría al primer intento. Avergonzado, Kai le grita que pare, mientras Kagami observa pensativa. Su mirada permanece en Kai, su expresión se suaviza con preocupación. Le pregunta en voz baja si el Youjutsu de verdad no se activó. Él se vuelve hacia ella, con la confianza mermada, y le pregunta si hay algún truco que pueda enseñarle para que pueda aprenderlo de inmediato. Kagami acepta al instante, con un gesto alentador. Y así, comienzan su sesión de entrenamiento, sentados uno frente al otro en el pulido suelo de madera del espacioso dojo. Pasan varias horas. Kagami interrumpe suavemente su práctica incesante, señalando que ha estado intentando el mismo Youjutsu una y otra vez. Le dice que ya debe de estar agotado, con una expresión llena de preocupación. Él insiste en que puede seguir, decidido a practicar solo un poco más. Kagami se niega con firmeza, declarando que deben terminar la práctica de Youjutsu por hoy. A pesar de la decisión de ella, su rostro sigue siendo una máscara de intensa concentración. Repite en voz baja su deseo de continuar un poco más, reacio a aceptar el fracaso. Baja la mirada hacia su mano, admitiendo que tenía una idea equivocada. Pensó que el Youjutsu era simple y que podría hacerlo fácilmente, pero no funcionó en absoluto. Explica que, aunque puede imaginarlo perfectamente, el poder se le sigue escapando de las manos. Mientras habla, una expresión de súbita comprensión aparece en el rostro de Kagami. Tumbado en el suelo de madera, Kai admite su preocupación para sí mismo, preguntándose si tal vez realmente no tiene ningún talento. Al ver su desánimo, Kagami le explica que en realidad a cualquiera, incluso a los adultos, le lleva mucho tiempo usar el Youjutsu por primera vez. Para los niños, puede llevar días, semanas o incluso meses, dependiendo de la complejidad de la técnica. Añade que, aunque esta información podría ser innecesaria para un niño medium, sintió que era importante decirlo. Él la mira, procesando sus palabras. La idea de que pueda llevar varios meses le hace cuestionarse si su método de entrenamiento actual es suficiente. Su duda se desvanece, reemplazada por una oleada de determinación. Declara que se esforzará aún más, jurando dominar la técnica no en semanas, sino en unos pocos días. Le promete que le demostrará que puede activar el Youjutsu lo más rápido posible. Aprieta un puño, sintiéndose confiado. Gracias al truco que ella le enseñó antes, siente que definitivamente ha dado un paso adelante. Animado por este sentimiento, sugiere que le gustaría entrenar un poco más y le dice a Kagami-sensei que puede irse a casa, ya que él se entrenará por su cuenta. Mientras le dice que se detenga, la expresión de ella se ensombrece y su mirada cae al suelo. Su comportamiento cambia por completo. Se vuelve hacia él, con voz fría, y le pregunta por qué no muestra su verdadera identidad. Afirma rotundamente que es imposible que un niño poseído no pueda usar el Youjutsu. Ella insiste, sus palabras afiladas con acusación. Le dice que vino con la determinación de enfrentar la verdadera naturaleza de los niños poseídos. Exige saber si está tratando de actuar como un niño normal o si disfruta viéndola bailar en la palma de su mano. Cuestiona si siquiera quiere convertirse en exorcista, advirtiendo que hay un límite para lo que ella puede hacer. Él se queda atónito por la repentina hostilidad, suplicándole que espere y preguntándole a qué se refiere. Ella lo ignora, exigiendo saber por qué no actúa como los otros niños poseídos y hace lo que le da la gana. Su voz se sombría mientras explica su experiencia. Todos los niños poseídos que ha conocido han sido iguales, reciben a la gente con violencia y palabras abusivas. Para ellos, los humanos no son más que juguetes, y su mayor alegría proviene de torturarlos y abusar de ellos. Lo mira fijamente y le pregunta, ¿no tengo razón? Él negó vehementemente su acusación, gritando que estaba equivocada. Visiblemente angustiada, Kagami lo presionó, preguntándole si de verdad era diferente de los otros niños monstruosos que había conocido. Él se mantuvo firme, reconociendo con calma que, si bien era un niño medium, era diferente. Afirmó que estaba allí por voluntad propia y le hizo una firme promesa a Kagami-sensei de que nunca cometería las atrocidades que ella describió. Explicó que su mente nunca había sido controlada, y que precisamente por eso quería convertirse en exorcista. La razón, reveló, era el recuerdo de sus padres, que siempre lo habían cuidado y protegido. Una visión de su abrazo amoroso solidificó su convicción, su familia no era algo que cambiaría por el mundo. Profundizó en ello, confesando su terror a perderlos de nuevo tras el milagro de su propia supervivencia. Un doloroso recuerdo de encontrarlos sin vida pasó por su mente.
Impulsado por esto, declaró su objetivo final, volverse lo suficientemente fuerte como para proteger a sus padres y no volver a perderlos nunca más. Al oír su convicción, Kagami lo desafió, afirmando que si de verdad era diferente, tendría que demostrarlo. Aceptó su desafío sin dudarlo, reafirmando su promesa de proteger a su familia del mal. Luego, mirando directamente a su maestra, extendió esa promesa, declarando que también salvaría a Kagami-sensei del mal irracional que la amenazaba. Su sincera declaración la dejó atónita y en silencio. De repente, el espíritu Youtoime se materializó a su lado, con el rostro oculto por una máscara demoníaca. Comentó burlonamente sobre sus grandes palabras, y luego le preguntó directamente si ella estaba incluida en el mal del que hablaba. Kai se sobresaltó por su abrupta aparición y su pregunta. Su tono juguetón se desvaneció mientras se inclinaba hacia él, con una expresión afilada. Le preguntó cuánto tiempo pensaba holgazanear, afirmando que con su poder, no debería tardar tanto en adquirir el Youjutsu. La pregunta directa dejó a Kai completamente desconcertado. Como si la hubiera invocado con el pensamiento, Kagami expresó una preocupación similar. Afirmó que él ya debería ser capaz de usar una técnica llamada luz de luciérnaga. Kai reaccionó con sorpresa, preguntando cómo era eso posible. La voz de Youtoime le ofreció una guía, inaudible para Kagami. Le instruyó que recordara, que evocara la sensación de resistirse a su control y la de usar la técnica del trueno que había desatado antes. Sus palabras provocaron una súbita comprensión en él. Apretó el puño, con una expresión de entendimiento en su rostro, y agradeció en voz baja a Douma. Con una nueva resolución, se volvió hacia su maestra y declaró, «Sensei, por favor, observe». Kagami lo miró, con una expresión que era una mezcla de sorpresa y expectación. Él extiende la mano, declarando que su deseo de proteger es toda la prueba que ella necesita. Con un grito concentrado, invoca la técnica, artes de fuego, luz de luciérnaga. Una pequeña llama controlada brota en la palma de su mano, haciendo que Kagami retroceda en estado de shock. Sus ojos se abren con incredulidad. Le cuesta comprender cómo el chico pudo haber entendido el Youjutsu en solo unas pocas horas, pensando que debe ser una especie de broma. Mientras examina la llama, nota su debilidad. Pero una revelación más crucial la golpea, no puede sentir ningún rastro de maná oscuro emanando de su Youjutsu. Este no es un poder ordinario. Es un atributo súper raro, uno que aparece solo una vez cada varios cientos de años, incluso entre las estimadas 7 grandes familias de exorcistas. Él sostiene la llama en alto, un faro en la penumbra. Es maná de luz, el único atributo capaz de hacer frente a la oscuridad invasora del maná. Ha pasado un año desde que Kai comenzó su entrenamiento. Con una concentración intensa, practica Youjutsu, manipulando una corriente de agua con la mano extendida mientras forma la técnica conocida como artes acuáticas, agua fluyente. Observando sus esfuerzos, Kagami nota que tanto su poder como su control aumentan de forma constante. Grita su nombre mientras él desata un poderoso y amplio arco de agua a través del campo de entrenamiento. Ahora con 5 años, Kai continúa su entrenamiento especial con Kagami-sensei, decidido a convertirse en exorcista. Le da las gracias cortésmente a su instructora, aunque sus pensamientos revelan una persistente preocupación que lo inquieta. Mientras están en el patio, Kagami sugiere que continúen a este ritmo. Kai asiente en voz alta, pero su expresión abatida delata su conflicto interno, dejándolo cuestionando sus propios sentimientos. Su contemplación se ve interrumpida por la repentina aparición de Youtoime, que se materializa justo frente a él. Ella señala juguetonamente su expresión sombría, sorprendiendo tanto a Kai como a una nerviosa Kagami, quien regaña al espíritu por aparecer tan abruptamente y sugiere que se tomen un descanso. Siguiendo su sugerencia, Kai se sienta, manteniendo su expresión preocupada. Youtoime flota cerca, comentando la mirada sombría que ha tenido últimamente y afirmando que no tiene sentido poseerlo si su mente está tan preocupada. Decide confiar en ella, admitiendo que se preguntaba si realmente estaba bien que continuara así. Explica que, aunque ha aprendido muchos tipos de Youjutsu durante el último año, no siente que se haya vuelto mucho más fuerte. Profundiza en su frustración, afirmando que aunque utiliza todas las técnicas de la manera en que se supone que deben usarse, su poder no se compara con la fuerza abrumadora que desató la primera vez que usó Youjutsu. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando Kagami lo llama por su nombre. Ella demuestra una maniobra defensiva, creando sin esfuerzo una barrera de agua arremolinada para desviar una fuerza invisible. Luego se vuelve hacia él, con expresión seria. Le lanza un desafío directo, declarando que si ni siquiera es capaz de atravesar su Youjutsu, nunca se convertirá en un exorcista, y mucho menos será capaz de luchar contra los espíritus malignos. Se sentó en silenciosa contemplación, con las manos fuertemente apretadas en su regazo. El recuerdo de su vida anterior afloró, sus padres habían muerto justo después de que cumpliera 6 años. Este sombrío aniversario alimentaba su ansiedad, haciéndole dudar de si realmente podría proteger a su nueva familia a su ritmo actual. Este miedo lo impulsaba. Sentía una creciente inquietud por lo rápido que pasaba el tiempo, preocupado por no poder lograr los resultados que necesitaba. La imagen de sus antiguos padres en su mente solidificó su determinación, si su nueva familia estaba destinada al mismo fin, tenía que hacer todo lo que estuviera a su alcance para detenerlo. Su intensa concentración se rompió de repente cuando Youtoime le dio un golpecito en la mejilla. Le preguntó si siquiera estaba escuchando, y luego supuso correctamente que se sentía triste por la partida de sus padres.
sorprendido por su percepción, solo pudo balbucear una disculpa. Ella retrocedió flotando ligeramente, con una expresión seria. Confesó que estaba genuinamente preocupada por él, señalando que era bastante inusual que un niño de 5 años tuviera preocupaciones tan grandes. Luego, ella replanteó su ansiedad, llamándola una preocupación privilegiada. Para darle algo de perspectiva, le reveló un hecho notable: el que es conocido como el exorcista más fuerte de la historia logró usar Yojutsu por primera vez a la edad de 4 años y 7 meses. El significado de sus palabras fue calando lentamente en él. Sus ojos se abrieron de par en par mientras empezaba a comprender la implicación total de lo que le estaba diciendo. Mientras asimilaba la revelación, la voz de ella continuó, recordándole que hoy, después de todo, era su día especial. Ella lo amonestó gentilmente, explicándole que llegar con una cara tan sombría sería pisotear los sentimientos de quienes habían preparado todo para él. La razón de sus esfuerzos era simple: hoy era su 5º cumpleaños. Se detuvo en el pasillo, volviéndose con una expresión de total confusión. No tenía idea de lo que ella estaba hablando. En respuesta, las puertas frente a él se abrieron para revelar la respuesta. Su madre y su padre estaban allí, con serpentinas en mano y un pastel de cumpleaños con velas encendidas sobre una mesa entre ellos. Gritaron su nombre y le desearon un feliz cumpleaños, dejándolo completamente atónito. Observa con una sonrisa brillante y sincera, abrumado por la gratitud mientras da las gracias. Volteándose hacia sus padres, ofrece una pequeña disculpa antes de exclamar lo delicioso que se ve el pastel de cumpleaños. Su madre, radiante, le pregunta cómo le gustaría que lo cortara. A pesar de su felicidad externa, su expresión se endurece al surgir un pensamiento conflictivo. Reconoce internamente todo el esfuerzo que hicieron sus padres, pero admite para sí mismo que no puede sentirse verdaderamente feliz desde el fondo de su corazón. Su sombría reflexión es interrumpida de repente por Youtoime, que aparece justo detrás de él. Le exige con impaciencia que se apure y se coma el pastel que ha estado esperando durante todo un año. Con una mirada cansada, Kai le dice que se detenga. Recuerda que cuando Youtoime probó el pastel por primera vez en su último cumpleaños, terminó retorciéndose en el suelo. Como si recordara la sensación, ella comienza a retorcerse de anticipación, lo que provoca que un preocupado Kai le pregunte si está bien. Su retorcimiento no es de angustia, sino de pura y abrumadora dicha. Al ver su reacción extasiada, Kai sonríe levemente y comenta que debe de ser muy golosa. Al dar un bocado, Kai reflexiona sobre el sabor. Se da cuenta de que no es solo la dulzura lo que lo hace tan bueno, sino el hecho de que es un manjar de primera clase que solo se disfruta una vez al año. Youtoime nota su estado de ánimo pensativo. Ya compuesta, le pregunta por qué no lo está saboreando adecuadamente y cuestiona la expresión preocupada en su rostro. Dejando su tenedor, Kai explica amablemente que también tienen comida de verdad, no solo pastel. Luego le hace una pregunta directa: ¿acaso se ha vuelto tan temerosa de perder las cosas que ha olvidado como mirar lo que tiene justo enfrente? Para demostrar su punto, presenta otro plato, un omurice con forma de oso. Le pregunta si las cosas que tiene justo delante de ella ahora no son las que más debería atesorar. Mira la comida que su madre preparó, disculpándose por su forma imperfecta pero prometiendo que está deliciosa. Sus palabras desencadenan un recuerdo de su vida pasada. Recuerda que sus padres siempre estaban ocupados con el trabajo y su madre rara vez cocinaba. El sabor reconfortante que asociaba con la cocina de una madre en realidad pertenecía a su abuela. El recuerdo se desvanece mientras su madre, Akiko-san, le asegura que hizo lo mejor que pudo. Kai se da cuenta de todo al mirar la comida de nuevo, preguntando emocionado si ella misma hizo el plato con forma de oso. La vista de la comida despierta otro recuerdo de su vida anterior: el único día verdaderamente especial era su cumpleaños, cuando su madre siempre le preparaba una comida especial, lo que le traía una inmensa felicidad. Traslada esa misma alegría infantil al presente, dando un bocado enorme a la comida. Declara que está deliciosa, para sorpresa de sus padres, que se preguntan si de verdad tenía tanta hambre. Termina el plato en segundos, con el rostro radiante de puro deleite mientras levanta su cuenco y pide con entusiasmo una segunda ración. Su padre lo observa con una mezcla de diversión y preocupación, advirtiéndole a Kai que no coma tan rápido. La advertencia llega demasiado tarde, ya que Kai comienza a toser, atragantado con la comida. Su padre le ofrece rápidamente algo de beber. Mientras tose, una mano amable le ofrece una taza. Es Kagami, que ha empezado a servir el té. Se disculpa, sintiendo que les ha causado la molestia de prepararlo, pero Kai le asegura que no pasa nada. Ella explica que, ya que fue invitada pero no pudo ayudar con los preparativos, quiere al menos contribuir de esta manera. Con un suave golpe, coloca un regalo envuelto sobre la mesa. Él resta importancia a su sentimiento, insistiendo en que fue él quien la invitó inesperadamente. Le dice que simplemente está agradecido de que haya venido a celebrar con él. Él escucha mientras su padre expresa sincera gratitud a Kagami por supervisar su entrenamiento. Su padre explica que, debido a que Kai es un niño medium, han sido cautelosos, limitando sus interacciones con cualquiera fuera de su familia inmediata. Luego él interviene, añadiendo su propio agradecimiento. Le dice a Kagami que está verdaderamente agradecido por su guía y le pide formalmente que continúe cuidando de él en el futuro. Una Kagami ligeramente nerviosa acepta. Ella inclina ligeramente la cabeza, haciendo la solemne promesa de que continuará velando por Kai.
El momento formal es interrumpido de repente por un fuerte llanto. Kai se gira sorprendido y ve a su madre comentar sobre el ruido mientras un pequeño bebé llora desde un cojín cercano. Su madre se arrodilla junto al infante, preguntándole a Kai si su hermanita también quería celebrar su cumpleaños con él. La bebé, cuyo nombre es Meguri, continúa llorando, con su pequeño rostro contraído por la angustia. Al ver las lágrimas de su hermana, Kai le pide a su madre que le permita sostenerla. Mientras ella le pasa a la infante, él recuerda que fue alrededor de esta edad que él y su hermana de su vida anterior se habían distanciado. Después de la muerte de sus padres, ambos eran inmaduros y chocaban a menudo. Una ola de arrepentimiento lo inunda, sintiendo que no hizo más por ella como su hermano mayor. En sus brazos, sin embargo, su nueva hermana Meguri se ha calmado por completo. Balbucea feliz, alcanzando su rostro. Su madre observa cálidamente que Meguri realmente ama a su hermano mayor. Él mira a la infante, una expresión de tranquila determinación se asienta en su rostro mientras asiente suavemente. Sostiene a su hermana pequeña, una firme resolución se solidifica en su mente. En esta nueva vida, jura, será capaz de cambiar el futuro de Meguri para mejor. Su padre escucha su murmullo y le pregunta a qué se refería con esta vez. Kai desestima rápidamente la pregunta como si nada, bajando la mirada hacia la durmiente Meguri y prometiendo en silencio cuidarla como es debido. El tranquilo momento familiar se rompe abruptamente cuando su madre pierde el equilibrio de repente, su cuerpo se tambalea hacia adelante mientras comienza a desplomarse. Se desploma sobre el tatami. Tanto Ka como su padre gritan su nombre, con los rostros paralizados por la conmoción y la alarma. Su marido corre a su lado, preguntando con urgencia si está bien. Con una expresión débil, ella se disculpa, explicando que de repente se siente mareada, quizás un poco anémica. Él la presiona, sin estar convencido, preguntándole si está experimentando algún otro síntoma. Ella insiste en que está bien, solo un poco aturdida, pero mientras habla, su pie se contrae de forma casi imperceptible. Con su madre ahora descansando en un futón, Kagami se dirige a su padre con grave preocupación, declarando su creencia de que sería mejor llevarla a un hospital. Él está de acuerdo con su evaluación. Kagami se ofrece de inmediato a cuidar de los niños mientras tanto, permitiéndole concentrarse por completo en su esposa. Volviéndose hacia ella, le confía formalmente tanto a Kai como a Meguri al cuidado de Kagami. Mientras se hacen los arreglos, un detalle inquietante cuelga desapercibido sobre ellos, un jarrón, adherido al techo, con su contenido desafiando la gravedad en una exhibición silenciosa y ominosa. Una llamada telefónica está en curso. Una voz informa sobre la situación en la residencia Shirakami, confirmando que solo el niño poseído y su hermana pequeña están presentes y que no hay sirvientes cerca del dojo. Al otro lado de la línea, un hombre de largo cabello oscuro y ondulado y una sonrisa siniestra se reclina en una silla. Reconoce que todo está terminado, y su informante lo confirma. Su sonrisa se ensancha con malicia mientras menciona casualmente que la medicina que le dio a la señora solo la mareó un poco, sin otros efectos secundarios. Reflexiona que usar veneno también habría estado bien, y luego le dice a su contacto que espere, que él llegará pronto. En respuesta, la mano que sostiene el teléfono en el otro extremo lo aprieta con fuerza. El hombre del cabello ondulado suelta una risa contenida, que rápidamente se convierte en una carcajada burlona y sonora. Se inclina hacia adelante, con una expresión llena de desprecio, cuestionando cómo una familia como la suya podría encontrar la felicidad. Declara que es simplemente imposible. Mientras tanto, en el dojo, Kagami está de pie cerca de la entrada, con la mirada fija en su teléfono y una expresión seria. Dentro, Kai se sienta en el suelo de madera con su hermana pequeña, Meguri. Piensa para sí mismo que por fin ha llegado el momento de hacer que sus enemigos prueben la misma desesperación que él sintió una vez, mientras la amenaza de un hombre resentido se cierne sobre ellos. En la casa Shirakami, una extraña sensación flota en el aire mientras Kai observa a su hermana pequeña, Meguri, gatear. La anima a acercarse, pero cuando ella se estira hacia adelante, la bebé se cae de repente, perdiendo el equilibrio en un instante. Él la atrapa, sosteniendo a la bebé risueña en sus brazos. Observa su expresión alegre y despreocupada y reflexiona sobre lo tranquila que es. Detrás de él, Youtoi me comenta que Meguri es completamente diferente a como era Kai de bebé. Kai reconoce internamente la diferencia, recordando que él también fue inocente así alguna vez, al menos delante de sus padres. Youtoi me continúa con sus bromas, observando la expresión intensamente seria de Meguri y diciendo que Kai parecía un monje completamente dedicado a su entrenamiento. Kai protesta, insistiendo en que nunca puso una cara tan extraña. Mientras Youtoi me agradece en voz baja a Douma por el divertido recuerdo, Kai suspira. Internamente culpa al dios demonio por su cara seria de bebé, resultado de luchar constantemente por el control cada vez que surgía una oportunidad. Acercándose, el tono de Youtoi me cambia. Lo acusa de intentar distraerla, sugiriendo que lo hace para no tener que preocuparse tanto por su madre. Kai se queda desconcertado por la repentina acusación. Él empieza a negarlo, pero ella admite rápidamente que solo estaba bromeando. Su expresión se vuelve seria mientras le dice que hay algo más importante que deben tratar. Con Meguri en su regazo, Kai pregunta a qué se refiere. Youtoi me dirige su atención hacia Kagami, que está de pie en silencio cerca. Le pregunta a Kai qué piensa de la situación, señalando que aún no se ha dado cuenta del comportamiento de esa chica. Youtoi me da más detalles, explicando que Kagami ha estado actuando de forma extraña desde que llegó a la casa.
Aunque siempre ha notado rarezas en el comportamiento de Kagami de vez en cuando, esta vez se siente diferente. Observando a Kagami desde el otro lado del pasillo, Kai se da cuenta de que es la primera vez que su extraño comportamiento es tan evidente. La situación se siente forzada, como si estuviera orquestada. Siente que ella está intentando hacer algo específico. Mientras Maggiore empieza a gatear para alejarse, él la llama, diciéndole que no se aleje demasiado. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando una puerta se abre con un chasquido. Un hombre alto y delgado, de largo cabello oscuro y ondulado y una sonrisa siniestra, aparece a la vista, felicitando a Kagami por un trabajo bien hecho. Sobresaltado, Kai levanta la vista hacia la imponente figura, preguntándose quién podría ser este recién llegado. Se vuelve hacia su instructora y le pregunta quién es el hombre, mientras una persistente sensación de familiaridad se agita en su interior. Junto al hombre, Kagami inclina ligeramente la cabeza, con el rostro oculto por el pelo, mientras da las gracias a alguien a quien se dirige como Akaike-sama. El hombre entra por completo en la habitación, sus sandalias tradicionales chasqueando contra el suelo de madera. Afirma que se enteró de la situación por Kagami, aunque admite que no entiende del todo la razón que hay detrás. Sus palabras provocan una alarma en Kai, que se pregunta cómo es posible que este hombre sepa de Douma. Al otro lado del pasillo, Youtoime se enfrenta directamente al hombre, preguntándole si ha sido poseído por el dios demonio. Él lo niega con calma. El nombre le trae un recuerdo. Kai recuerda de repente el día en que nació en este mundo, el hombre llamado Akaike, uno de los jefes de las 7 grandes familias, estuvo presente en el ritual de sellado destinado a contener la maldición de su madre. Mientras Kai procesa este recuerdo, Youtoime salta delante de él, con expresión sombría. Con urgencia, le grita que retroceda. Inmediatamente desata un poderoso torrente de energía oscura y arremolinada hacia el hombre. La ráfaga pasa junto a Kai, que solo puede observar conmocionado como el hombre chasquea la lengua, completamente impasible ante el inmenso poder dirigido contra él. La fuerza del ataque derriba a Kai. Desde el suelo, oye al hombre dar una orden sencilla y escalofriante a Kagami, hazlo. La silenciosa afirmación de ella, sí, sella la traición. Mira con incredulidad, con la mente aturdida. ¿Por qué está pasando esto? Llama a su instructora, seguro de que debe de ser una mentira, un terrible error. Su confusión se convierte en pánico absoluto cuando ve a su hermana pequeña, Meguri, gateando por el suelo, justo en medio del enfrentamiento. Se da cuenta de que debe alejarse de ella para mantenerla a salvo. Pero es demasiado tarde, el hombre levanta una mano, no hacia Kai, sino directamente hacia la niña indefensa. Observa con horror cómo el hombre, Akaike-sama, desata un torrente de fuego oscuro. El vórtice de llamas se abalanza hacia él y su hermana, que llora, destrozando los paneles de papel a su paso. La explosión lo arroja al suelo, dejándolo sin aliento. Yace boca abajo, el mundo a su alrededor es una neblina de humo y madera astillada, mientras Youtoime permanece en silencio cerca. Desde el otro lado de la habitación, Akaike-sama sonríe con suficiencia, reconociendo el desafío silencioso de Youtoime. Acepta burlonamente deshacerse de ambos, maravillándose de su propia disposición a matar a un niño. El dolor es abrumador para Kai, y un miedo helado se apodera de él al darse cuenta de que podría morir. La voz de Youtoime resuena en su mente, una súplica desesperada para que se levante antes de que sea demasiado tarde. Su conciencia se desvanece, el miedo se solidifica en un único y escalofriante pensamiento, va a morir otra vez, tan absurdamente como en su vida pasada. Mientras esta sombría comprensión se asienta, el hombre levanta la mano una vez más, declarando el final y preparando otra técnica de fuego. La mente de Kai grita para que su cuerpo se mueva, pero sus extremidades se niegan a obedecer. Lucha contra su propia parálisis, jadeando por el esfuerzo y la confusión. No entiende por qué su cuerpo le ha fallado en este momento crítico. Justo cuando su esperanza comienza a desvanecerse, Kagami se interpone entre él y el atacante. Akaike-sama baja la mano, su voz teñida de fría sorpresa mientras cuestiona su aparente rebelión contra su empleador. La acusa de desviarse de su misión de vigilar el estado de Kai. Kagami reconoce su punto, pero explica que la esperanza que Kai le dio se sintió como la verdad, resonando en lo profundo de su corazón. Declara que lo salvará del mal irracional que los amenaza. Su determinación se solidifica. Internamente, admite que ya no puede mentirse a sí misma, sus sentimientos se han endurecido hasta convertirse en convicción. Reconoce la verdad, que este niño es el dios demonio Douma, pero debido a algo que ha sucedido repetidamente, se encuentra incapaz de actuar en su contra. Su voz interrumpe sus pensamientos, recordándole su deber. Le cuenta cómo, durante el último año, ella ha estado llevando a cabo su petición de vigilar a Kai. Afirma claramente que ambos saben que esto es necesario porque Kai es un medium sin precedentes, uno que tiene el potencial de provocar un gran desastre. Se encuentra con una firme resistencia. Kagami insiste en que él debe ser consciente de que en los últimos 5 años no ha ocurrido ni un solo desastre. Declara con convicción que Kai no es un hereje peligroso. Se coloca protectoramente junto a Kai, posando una mano en su hombro. Ofrece una información más, afirmando que, en lugar de un hereje, Kai es un salvador sin precedentes. Su mirada se suaviza al mirar al niño. Explica que, antes de considerar su estatus como medium, es simplemente un niño, quizás un poco descarado y que busca atención, pero en última instancia, un chico corriente, humilde y amable. Su súplica es recibida con una sonrisa despectiva.
Akaike-sama levanta una mano, interrumpiéndola mientras desata su poder, rugiendo el nombre de su técnica, Gran Vórtice de Llamas. Un torrente de fuego oscuro brota de su palma, dirigiéndose directamente hacia ella. El vórtice de llamas negras consume el espacio entre ellos, un torbellino de energía destructiva. En su camino, Kagami se prepara para defenderse, invocando su propio poder. Ella contraataca con sus artes acuáticas, erigiendo un escudo resplandeciente. Akaike-sama se burla de su esfuerzo desde dentro de las llamas, ridiculizando el frágil muro que ha creado mientras su ataque comienza a abrumar su defensa, convirtiendo el agua en vapor. La fuerza de la explosión la arroja violentamente al suelo. Kai grita su nombre horrorizado mientras Akaike-sama se cierne sobre su cuerpo caído, con energía oscura aún crepitando alrededor de su mano. Le informa fríamente que no vino a escuchar sus tontos pensamientos, lo que Kai sea ya no importa. Desata un poder aún mayor, una devastadora ola de fuego infernal que envuelve la zona, pareciendo consumir toda esperanza. Con una amplia y maníaca sonrisa, declara que si insisten en oponérsele, simplemente se deshará de todos ellos. Akaike-sama desata un torrente de energía oscura, declarando que es apropiado que un niño medio hereje y una traidora ardan en las llamas del infierno. Con sus artes de fuego, les ordena que se conviertan en cenizas, lanzando un ataque masivo llamado fuego infernal hacia Kagami y Kai. Reaccionando al instante, Kagami protege a Kai con su cuerpo, instándole a que se quede atrás. Mientras prepara sus propias artes de agua, los ojos de Kai se abren con terror al darse cuenta del inmenso peligro que enfrentan. Ella contraataca con su volea de agua, disparando una ráfaga de proyectiles. Akaike-sama observa, sin inmutarse, recordando que ella es simplemente una exorcista de clase 2. Sus abrumadoras llamas disipan fácilmente el ataque de ella. Él le recuerda con condescendencia que es un exorcista de clase 4 y el jefe de la familia Akaike, preguntándole si es tan tonta como para enfrentarse a él. La diferencia de poder es absoluta, Kagami se desploma de rodillas, derrotada. Mientras ella cae, él la atrapa con otra arte de fuego, la prisión de cera de fuego. Zarcillos oscuros la envuelven, atándola por completo. Burlonamente, se ofrece a enseñarle el verdadero significado de su poder. Su rostro se deforma en una sonrisa cruel y sádica mientras se cierne sobre la capturada Kagami, saboreando su completo dominio. Continúa con sus burlas, mofándose de que ahora no es más que un saco de boxeo. Kagami solo puede gemir de dolor, atrapada e indefensa. Su asalto verbal persiste mientras le pregunta si disfruta ser tratada así por niños mediums. Desde cerca, Kai observa el tormento, su expresión endureciéndose con furia silenciosa. Akaike-sama dirige entonces su mirada burlona hacia Kai. ¿Qué tal? Se mofa, se siente bien. El rostro del niño es una máscara de rabia mientras pronuncia una única y silenciosa orden, detente. Su orden va seguida de la acción. Kai, temblando de ira, se aferra a la pierna de Akaike-sama. El poderoso exorcista baja la vista, y su expresión cambia a una de puro desconcierto ante el repentino acto de desafío del niño. Él mira hacia el imponente exorcista, suplicando que si el objetivo de Akaike-sama es eliminar a un medium hereje, entonces matarlo solo a él debería ser suficiente. Insiste en que Kagami-sensei no tiene nada que ver con el asunto. En respuesta, Akaike-sama deja escapar un suspiro pensativo, casi divertido, con su sonrisa cruel inquebrantable. Le dice a Kai que está equivocado y que su razonamiento ya no importa. Su verdadero propósito, declara, es simplemente castigar a alguien que se atrevió a oponérsele, convirtiéndola en un ejemplo para mostrar lo que le sucede a quienes le muestran los colmillos. De repente, Kai se da cuenta de algo. Piensa para sí mismo que Akaike-sama es igual que su padre, Akiko. Akaike-sama confirma el pensamiento tácito del niño, admitiendo que todo lo que está haciendo es una lección para Akiko. Revela que el hecho de que Kai sea un hereje es simplemente un pretexto y que no le importa si el niño está poseído. Su diatriba cambia entonces hacia la madre de Kai, Mayumi, cuestionando por qué sobrevivió al dar a luz a un niño medium. Agarra la cara de Kai, su expresión se retuerce mientras confiesa su verdadera motivación, el resentimiento. Explica que en el momento en que se dio cuenta de que Mayumi estaba embarazada de un medium, un cierto pensamiento cruzó su mente, y pregunta amenazadoramente a Kai si sabe cuál fue. Kai queda atónito por la revelación de este profundo rencor contra su padre. Akaike-sama continúa, su voz goteando veneno, revelando que había planeado tomar a Mayumi como su esposa. Se regodea diciendo que se llenó de alegría al pensar en la muerte de una Mayumi, profanada, ya que habría sido el castigo perfecto para Akiko, perder a la que más atesoraba en su momento de mayor felicidad. Su compostura se rompe por completo mientras grita sobre la injusticia de todo. Akiko lo consiguió todo, Mayumi, un hijo, sus talentos, sin perder nada. Mientras una energía oscura brota a su alrededor, chilla repetidamente que es injusto, con el rostro convertido en una máscara de puro odio surcada por las lágrimas. La energía arremolinada se condensa en una mano sombría que se extiende hacia Kai. Con una expresión retorcida y desesperada, Akaike-sama pregunta si no puede ser perdonado por robar solo uno de los tesoros de Akiko. Mientras el apéndice oscuro se abalanza, Kai se da cuenta con una sacudida de pánico de que no puede permitir que lo atrapen. Actuando por puro instinto, desata un torrente de energía, gritando el nombre de su técnica, artes de agua. Agua que fluye. Su técnica de agua es recibida con desdén.
Akaike-sama, con la paciencia agotada, declara que había planeado torturar al chico lentamente, pero ya ha tenido suficiente. Desestima el poder prestado de Kai como algo meramente molesto y desata un torrente de energía oscura. La energía oscura surge por el suelo directamente hacia Kai. Con absoluta convicción, Akaike-sama jura que los reducirá a todos a cenizas de una sola vez. La abrumadora fuerza del ataque parece haber impactado, dejando un rastro de destrucción total. Entre los escombros de edificios destrozados, Kai solo puede mirar con incredulidad, mientras un ahogado no se escapa de sus labios. Intenta moverse, reaccionar, pero sus extremidades se niegan a obedecer. Un pavor helado lo inunda al darse cuenta de que su cuerpo se ha paralizado de terror una vez más. Mientras permanece paralizado, Youtoime aparece de repente ante él, sujetándole el rostro con las manos. Con lágrimas de frustración en los ojos, le grita, llamándolo mocoso. Ella le pregunta con urgencia si entiende la gravedad de su situación, ofreciéndole una cruda elección: si no desea morir, debe entregarse por completo a ella. Cuando Kai pregunta a qué se refiere, ella expone su demanda sin rodeos: quiere su cuerpo. La implicación de sus palabras cala en él, pretende poseerlo. La mirada de Youtoime se endurece con certeza, sabe que si fuera ella quien tuviera el control, podría convertir a su enemigo en cenizas en un instante. Reconoce que este es el poder de Douma, el espíritu maligno más fuerte. No duda de que ella dice la verdad, que si se lo entrega todo, esta crisis se resolvería con una facilidad aterradora. Pero mientras sopesa esta terrible elección, sus pensamientos se desvían hacia su hermana pequeña, Meguri. Un recuerdo de tenerla en brazos aflora y, con él, una nueva claridad. Se da cuenta de que protegerla es lo único que puede hacer ahora, y eso debe ser suficiente. El recuerdo es vívido, un momento definido por un amor poderoso y protector. Las lágrimas brotan de sus ojos, no de miedo, sino de un propósito profundo y resuelto. Él mira a Youtoime, que yace herida en el suelo ante él. Con respiraciones doloridas, ella se dirige a él como Kai-sama, suplicándole que huya y se salve. Él le da las gracias en voz baja, usando su nombre, Douma, y reconoce que ella también tiene cosas preciosas que necesita proteger. Para su sorpresa, ella se pone de pie, insistiendo en que está bien. Añade con una mirada nerviosa que no es como si estuviera haciendo todo esto por él. Él le grita, aclarando que su preocupación no es solo por su estado físico. Admite que también le preocupa que ella pueda estar planeando apoderarse de su cuerpo de forma permanente. Dirigiendo su atención a su oponente, Kai declara que es el momento de conquistar sus miedos. Razona que si sigue dependiendo de Youtoime, ella desaparecerá algún día de su cuerpo, dejándolo incapaz de proteger a su familia. Akaike-sama se burla de esto, descartándolo como un simple farol para ocultar su terror. El rostro del antagonista se contorsiona con alegría maníaca. Se burla de Kai, diciendo que su frustración y miedo son evidentes, y que esa desagradable desesperación es lo que hace que la muerte brille aún más. Con una risa salvaje, Akaike-sama desata un torrente de poder oscuro, gritando el nombre de su técnica, artes de fuego, gran fuego infernal. El ataque masivo avanza por la sala directamente hacia Kai. Mientras la energía negra envuelve el espacio alrededor de Kai, Akaike-sama grita triunfante, declarando que esto finalmente los hará iguales. Su grito de victoria es interrumpido por una incredulidad absoluta. El ataque ha sido detenido. Akaike-sama mira, atónito, exigiendo saber cómo Kai pudo usar semejante técnica. La voz de Kai se abre paso, declarando que nunca permitiría que eso sucediera. Un brillante escudo de luz se mantiene firme, habiendo anulado por completo las llamas oscuras. Akaike-sama lo reconoce como Akujutsu, la técnica divina de los exorcistas. Nacido de la determinación de Kai por proteger, ha llegado el momento del contraataque.